Pulso Político. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta edición Pulso Político, lunes 5 de diciembre. Ya vamos a saludar a nuestros invitados. Primero al diputado Félix González. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos también. El diputado también Roberto Royo, ¿cómo está? Muy bien, Javiera, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Igual, gracias por estar los dos en esta edición de Pulso Político. Sabemos que el mundo de la política ha pasado bastante, sobre todo después de lo que ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando ganó el rechazo en lo que fue el plebiscito del proceso constituyente. ¿En qué está ahora este nuevo proceso que ni siquiera quiere llamarse convención? Comienzo, ¿cierto?, con el diputado Félix González. Bueno, lo dijimos en la sala, lo dijimos también en prensa antes del 4 de septiembre, que esa era la oportunidad para cambiar la Constitución, y si se rechazaba, como ocurrió, la derecha se iba a trincherar para evitar los cambios, ¿no? Estamos hablando de cambios en relación a privilegios que tienen algunos sectores empresariales, como los que controlan el agua, los que controlan los fondos de pensiones, las FP, las ISAPRE, quienes tienen los recursos mineros. Entonces, son estos grupos que no quieren perder privilegio y que tienen su representante en el Parlamento y se están atrincherando, ¿eh? Y están diciendo, bueno, sí, va a haber un nuevo proceso, pero en realidad queremos que sea con gente designada, ¿cierto? 50 designados y otros 50 elegidos como se elige el Senado. Entonces, no es una convención o una asamblea constituyente que pueda representar a Chile. Y precisamente la gente dijo no a una convención mixta y ahora están proponiendo una convención mixta. Así que yo lo veo con preocupación, este atrincheramiento de un sector político. Si le vamos, incluso lo quiere llamar Consejo Constitucional diferente, no quiere ocupar la palabra convención y sería, como lo comentaba, 50 expertos también y 50 de personas que serían electas. Diputado Royo, ¿cómo lo ve? También con preocupación, puesto que no hay todavía un acuerdo de qué es lo que vamos a hacer, qué futuro, qué nos va a regir como Carta Magna, ¿no es cierto? Ya la gente la rechazó mayoritariamente en un momento, y hoy día pongamos el nombre que queramos ponerle, como dices tú, consejo, convención, un gran consejo al que quieras ponerle, pero yo siento que estamos todavía pensando en los mecanismos, pensando en ese tipo de situaciones, y me duele un poco también con más preocupación, puesto que yo veo que la agenda que hoy día tiene como gobierno es una agenda distinta a la que tiene la ciudadanía. La veo a la gente más preocupada con el tema de seguridad, el tema de la delincuencia, y diríamos abocarnos a una agenda de seguridad que creo que es mucho más importante. Esta semana, por ejemplo, sin ir más lejos, viene una ley que tiene que ver con autorizar la colocación de vestidores o mudadores en los lugares públicos. Me parece necesario, pero creo que es más importante pensar en la agenda de seguridad. Sí, también vamos a hablar de una nueva constitución. Creo que primero, antes de hablar del mecanismo, debiéramos hablar también de lo que la gente quiere. Porque si la democracia es el gobierno del pueblo, entonces preguntémosle a la gente primero si quieren o no pasar por un nuevo proceso constituyente con el mecanismo que quieran. Diputado, ¿qué cree que la gente quiere? Mayoritariamente la gente ya no quiere pasar por un nuevo proceso constitucional, no quiere pasar por esto mismo, lo que vivimos, que fue realmente bochornoso, un circo, donde la gente lo rechazó justamente porque había un sistema que fue de convención, ¿no es cierto?, en donde la mayoría de la gente finalmente se dio cuenta que no fue un buen texto el que se entregó, en donde habían cosas buenas que hay que rescatarlas. Por eso que hoy día creo que el mecanismo mejor puede ser el mecanismo en donde hay validación democrática. Nosotros como diputados y los senadores somos los únicos validados, últimos validados, digamos, en las últimas elecciones. Por lo tanto, tenemos validación democrática. Nos paga Chile, ya nosotros no tenemos que tener nuevas convencionales ni llamar a votaciones ni elecciones que significan más gastos en Chile. Tenemos los asesores que también los paga Chile. Tenemos los insumos. La convención actual
la convención que se trabajó en el texto, para no decir que lo vamos a desechar. Hay que revisar y buscar las cosas buenas que tenía. Tenemos las demandas ciudadanas que no han sido tomadas en cuenta. Entonces, como tenemos todos los insumos y a eso le sumamos un panel de expertos que le den el carácter técnico de la redacción de esto, creo que sería la forma más seria. Difiero, por eso digo, en la forma de buscar el mecanismo más político, sino que también ir más allá todavía, sin dejar de lado la agenda de seguridad, que es la que le interesa también a la gente. Diputado González, entonces, de parte del diputado Arroyo comentaba que la gente no estaba tal vez dispuesta a pasar un nuevo proceso. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que la gente, considerando lo que ocurrió el 4 de septiembre, comenzamos por ahí, ¿por qué cree que ocurrió este gran cambio? Porque en el plebiscito sí la gente estaba dispuesta a cambiar la Constitución. La gente sigue dispuesta a cambiar la Constitución. Y más que cambiar la Constitución como si fuera un par de zapatos, ¿no? Porque dicen, queremos una nueva Constitución que la redacten expertos, queremos una nueva Constitución que la redacte el Parlamento, acaba de decir el diputado Arroyo, pero no es una nueva por una nueva. ¿Quién se va a comprar zapatos que no le queden bien? ¿No? Porque si no te quedan bien te pueden hacer heridas. Entonces no es un par de zapatos por un par de zapatos, sino que tiene que ser algo que acomode a las expectativas que la gente tiene. Y la expectativa no es de una nueva Constitución, así en el aire, sino terminar con los abusos. Y los abusos están consagrados en la Constitución actual. Si yo quiero presentar un proyecto para cambiar el sistema de pensiones, me dicen es inconstitucional. Si yo quiero cambiar las AFP, ¿cierto? O las ISAPRE, etcétera, si quiero presentar un proyecto que roga gasto, es inconstitucional. Entonces, el Estado subsidiario está en la actual Constitución y necesitamos un Estado de derechos que le reconozca a la gente y le garantice tener vivienda propia, aunque no diga propia, ¿no? Tener vivienda propia, le garantice a las personas tener alimentación y no este sistema en donde cada uno se salva como puede. Yo concuerdo con el diputado en que el Parlamento tiene asesores, es electo, etcétera, tiene muchas cosas, pero también tiene otra cosa, tiene un 3% de aprobación. Entonces nosotros, cada uno por nuestra parte, podemos tener una aprobación distinta en nuestro distrito, pero el Congreso tiene una aprobación por la ciudadanía súper baja. Por eso es que en el plebiscito de entrada dijeron que no a una comisión mixta, que no participen los parlamentarios. ¿Y qué están proponiendo ahora? Están proponiendo una en donde la mitad la elijamos los parlamentarios, la designemos, y la otra mitad se elija con una forma, en la misma forma que se elige el Senado, o sea, un espejo del Senado. Grandes territorios en donde la plata tiene mucho que ver en el resultado electoral, cifras repartidoras altas para que las fuerzas emergentes no puedan entrar. Entonces, este diseño que quieren hacer finalmente le quita legitimidad al proceso. Y por último, yo he escuchado a la gente de la UDI, de Chile Vamos en general, de los republicanos, decir que ellos representan al 70%. Yo les digo, la verdad es que no. Hubo 5 millones de personas que no votaron en la última elección parlamentaria. Y no votaron por ellos, ni por nosotros. Entonces nadie los representa. No pueden decir que el 70% de las personas piensan igual que los republicanos, incluso en sus propuestas más absurdas. Eso no es real. Esa gente rechazó por muchos motivos distintos, incluso el engaño. Hay gente que dijo, me van a quitar mi casa, etcétera. O sea, todos lo sabemos. ¿Para qué seguir engañándonos entre nosotros? A nosotros no nos engañan y a los televidentes de este canal tampoco. Se dijeron mentiras y se usaron medios de comunicación masivos que son propiedad de gente que es dueño de los bancos, de las mineras, para poder esparcir mentiras y hacer que mucha gente rechazara. Y algunas personas rechazaron el texto, que son las que leyeron el texto, que debe ser el 0,001% de todos los chilenos. ¿Faltará aterrizarlo? ¿Ese texto cree que tal vez faltó ese trabajo territorial? ¿Empezó muy tarde? Yo creo que hay un terreno así como está la política, están también las comunicaciones. Y en las comunicaciones, en este país, salvo excepciones notables, como este canal que es de la Universidad de Concepción, ¿no? Sí. Salvo excepciones notables, los grandes medios de comunicación están en manos de quienes tienen los privilegios que le entrega la actual Constitución y no quieren cambio. Quieren seguir dueños de los peces, quieren seguir dueños de las mineras, quieren seguir dueños de los bancos, quieren seguir usando la plata de los trabajadores de la AFP para sus propios negocios y quieren seguir controlando el agua y no les interesa cambiar la situación. Y ellos pusieron todos esos medios de comunicación al servicio de los
20 o 30 convencionales del rechazo y además de la derecha en Chile para salir a denostar un proceso, ¿no? Si uno se va al texto, yo sigo probando, se lo quiero decir, yo sigo probando ese texto porque me parece que da más garantías que en la actual constitución que tenemos. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer los dos, pero comenzando con el diputado Arroyo. Si estuviera en sus manos, diputado, estar a cargo de este proceso, ¿cómo lo haría? Bueno, ¿Habría un proceso? Como acabo de decirlo, buscaría el tema de buscarlo con más seriedad, con la representatividad y evitando un gasto para Chile. Recordemos también que existen, aparte de las fórmulas, nosotros tenemos una constitución que ha sido reformada muchas veces, que la última y más grande la recibió en el año 2005, en donde el error fue quizás de Ricardo Lagos no haber llamado un plebiscito, porque habría sido la constitución de Ricardo Lagos la que estuviéramos vigente y no la del 80, porque mayoritariamente una de las cosas, como dice, que se dijeron muchas mentiras también, se dice que era la constitución de Pinochet. Yo no defiendo, no soy de derecha ni de izquierda, por lo tanto no la defiendo. Sí creo que, y estoy de acuerdo con él, que hay que hacer cambios, pero cuando yo hablo con el ministro Marcel y le hablo de las concesiones mineras, del royalty minero, me dice que no se puede, que él no está de acuerdo con eso, cuando el gobierno hoy día, que tiene las posibilidades de hacerla, aquellas leyes que eroguen gastos fiscales, son de facultades presidenciales, tenemos un régimen presidencial, y ahí sí se pueden hacer. Entonces, cuando tienen la oportunidad de hacerlo, no. El texto tampoco tocaba, por ejemplo, las concesiones mineras, que nunca han habido cambios. ¿Por qué? Porque en definitiva, y lo vamos a decir aquí, porque ahí concuerdo, más que de derecha o izquierda, hay grupos económicos que son los que manejan Chile y que son los que también llevan a este tipo de procesos. Diputado, pero si la opción solamente fuera una, sí o sí hay un nuevo proceso y usted estaría a cargo, ¿cómo lo haría? Primero preguntaría a la gente, porque me gusta la democracia y porque quiero que la gente sea la que decida. Ella es la que tiene que decidir primero si quiere o no pasar por un nuevo proceso constituyente. Perfecto. Diputado González, ¿cómo lo haría? Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, si quieren volver a preguntarle a las personas, si quieren un proceso constituyente ahora con voto obligatorio, me parece bien, ¿eh? Y es una buena barrera de entrada porque también va a haber una barrera de salida. Lo que yo espero es que esta vez sea también una convención paritaria, por ejemplo, que nadie ha hablado de paritario, sino que están más preocupados de tener el control, que esté alejada del Parlamento. O sea, significa que nosotros no nos metamos ni a designar expertos, ni mucho menos que esos expertos voten. Por lo tanto, que sea legítima, que tenga los pueblos originarios, personas con discapacidad, etc. Pero luego creo que es importante que ese texto se discuta de una manera honesta y que no vuelvan a mentirle a la gente inventando fake news, ¿no? Porque eso dañó el proceso democrático, eso no es democrático. Mentirle a la gente descaradamente no es democrático. Y por último, también que los mismos medios de comunicación que venden frases radiales se preocupen de que sea real lo que se dice en esas frases radiales, porque además se prestaron, incluso algunos medios independientes, para transmitir propaganda falsa, ¿no? Entonces yo espero que este nuevo proceso, si es que se logra hacer, tenga legitimidad, si no vamos a estar 30 años más discutiendo lo mismo y es precisamente lo que no queremos. Así es. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar todo lo que ocurre con la elección de fiscal nacional, comenzando por el diputado, ¿cierto?, Arroyo. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cree que fue buena decisión del gobierno su elección para José Morales? Efectivamente no, efectivamente fue un traspié para el gobierno. Colocar a una persona que no era de consenso, yo creo que ahí faltó también el área de comunicación, quizás del lobby, para ir con alguien que va seguro, porque finalmente se bajó por su propio currículum, que no era la persona que podía reunir todo el consenso. Entonces, cuando tú ves que la votación que existió también en el Senado no fue favorable a él, yo digo, bueno, ¿qué es lo que faltó? Nuevamente vuelvo a decir, comunicación para decir, mira, esta es la persona que llevamos, pero ya está conversado o se ha presentado anteriormente, y no que aparezca, como digo, a última hora, casi como una manera de improvisación, de presentar a alguien que tiene que representar a la gente, no a los poderes políticos ni de gobierno del momento. Por eso que tienen un tiempo y periodo de más duración, entonces son políticas de Estado, y ahí es donde son importantes que las personas que se elijan sean las idóneas. ¿Y cómo ve los otros candidatos que estaban ahí? Por eso hay varios que hay que revisarlos en base a cómo se comportaron
en el pasado cuando muchos de ellos fueron fiscales, fueron de casos emblemáticos. Y ahí es donde tenemos que ir revisando cuál fue su comportamiento, porque hay un tema no solamente aquí, sino que en todo aquello que corresponde a las leyes orgánicas. Por ejemplo, estamos hablando del Tribunal Constitucional. Ya tenía a alguien designado de derecha, de izquierda, y nosotros propusimos a la señora Carmen Gloria Valladares como una tercera opción, una mujer del derecho, una mujer que era parte del Tricel, ¿no es cierto?, y que tenía una carrera impecable, funcionaria enorme, y que era reconocida por todos los sectores, y que hoy día todavía no se resuelve ese puzzle, que es lo que está pasando. Poder tener una institucionalidad más limpia, en donde el Tribunal Constitucional finalmente resuelva en base a la jurisprudencia constitucional, del derecho constitucional, y no a la situación política del momento, que un Tribunal Supremo también sea elegido, no por temas políticos, sino que sean elegidos por sus méritos y capacidades que tienen. Y así todo lo que corresponde al Banco Estado, al Servicio de Impuesto Interno, que sus determinaciones no tengan que ver con mejorar al tema de las personas que están en el momento del gobierno, digamos, del momento nada más. Diputado González, ¿cómo lo ve? ¿Cree que fue una mala, no obtuvo asesoría el presidente Gabriel Boric, o cómo ve la situación? Yo no culparía tanto al gobierno por lo siguiente, porque ninguno de los 5 candidaturas que presentó la Corte Suprema, esto es importante también, se presentaron 17 personas, pero el Poder Judicial entrega una quina. Y por lo tanto el gobierno tiene que elegir entre 5 candidaturas donde ninguna tenía el consenso, como uno pudiera decir, mire, esta es la persona, ¿cierto? Y a Morales le faltaron 2 votos para poder... si es que no me equivoco, 2 votos para poder ser fiscal. 31 de 33. 31 de 33. Y ahora lo que falta es que se vuelva a completar la quina de manera de poder elegir dentro de eso. O sea, en el fondo no hay hoy día en Chile, al menos de los 17 que postularon, alguien que genere un consenso. Entonces también de pronto hay que revisar si tal vez la forma de elegir la Fiscalía, voy a decir, no el fiscal, porque puede ser una mujer, ¿cierto? La Fiscalía Nacional, porque evidentemente es una discusión política partidista a esta altura. Y como bien hace el diputado de relacionarlo con otra elección, que no tiene que ver con la Fiscalía, sino con el Tribunal Constitucional, en donde hay 2 candidaturas para 2 cargos. Y se ponen de acuerdo las 2 grandes coaliciones y se reparten 1 y 1. Si hubiera 2 fiscalías, yo estoy seguro que ya estaría resuelto, ¿no? Las 2 coaliciones decían, bueno, uno de derecha, uno de izquierda y sería. Creo que, además, me tocó hacerle preguntas a esas 2 candidaturas y yo decía, bueno, ¿cómo ustedes están diciendo que son independientes del poder político si cada coalición puso a uno de ustedes ahí? Entonces, creo que tiene que haber una distancia entre la Fiscalía y el poder político, sobre todo, porque con el caso Soquimich y Penta, las fiscalías votaron causa. Y uno de los que votó causas, efectivamente, fue este candidato que perdió, José Morales. Entonces, alguien de acá de la zona dijo con mucha sabiduría, no queremos más clases de ética para los empresarios, ni tampoco queremos clases de ética para los políticos. También con el caso de farmacias, las 2 incluso dio declaraciones al respecto el candidato. Le pregunto también, diputado, si le gustaría hacer otro diseño para esta elección. Incluso el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, comentaba de que faltaba otro diseño, incluso un comité técnico que pudiera elegir al fiscal nacional o también, ¿cierto?, la fiscalía. Tal vez que la Fiscalía elija a la Fiscalía no es muy buena idea, pero creo que el que dure 7 años lo hace muy dramático, ¿sí? Y yo estaría por acortar ese periodo y por otra parte que haya junto con la Fiscalía una especie de consejo resolutivo que pudiera ir teniendo planes de acción que sean de más largo aliento. Entonces creo que amerita esto una revisión. Y lo otro es encontrar una persona imaginaria, hasta ahora imaginaria, que cumpla los requisitos y nos deje contentos a todos y todas. Yo sí lo que creo que es importante este periodo, estos años que vienen, en términos de la seguridad, de la delincuencia, del crimen organizado, del narcotráfico, del robo de madera, estamos en un momento clave
porque se nos está yendo de las manos. Entonces, quien dirija la Fiscalía, quien sea que dirija la Fiscalía, va a necesitar también mucha ayuda para poder resolverlo. O sea, no podemos dejar en la soledad a quien se elija para que se haga cargo y nosotros no nos hagamos cargo. Que haya respaldo entonces. Estamos Sí, con claro. el diputado Arroyo y también el diputado González. Antes de seguir hablando del sistema judicial, también de esta elección de Fiscalía y de la seguridad, nos vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos acá en Pulso Político. Hoy, gran debut 22 horas. La vida es corta. ¿Sabes qué? Para mí, la primera fundadora como la ciudad del rock es Cecilia. De Tomé, la incomparable. Cecilia es una rockstar, es una rockera, una rockera exquisita de acá, Pato Renán de Penco, Los Tres. Hoy, gran debut 22 horas. La vida es corta. Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente, porque Noticias es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Y ya estamos de regreso acá en Pulso Político. Estábamos hablando de la elección de fiscal nacional. Diputado Arroyo, le quiero preguntar ahora sobre el sistema judicial. ¿Cree que hay que reformarlo? Yo creo que sí, hay harta falencia. Quiero volver un poquito al tema del fiscal nacional. Pienso que ya, y estamos de acuerdo con lo que conversaba también el diputado, es que hemos dado cuenta de estas cocinas políticas, como si hubieran sido dos fiscales, ya estaría resuelto porque pondrían uno por cada de las grandes coaliciones. El tema está en que en esto no hay participación ciudadana. Como en otros países, los fiscales distritales, los fiscales nacionales, son elegidos democráticamente también, en base a su carrera y en base a que dan fe de su trabajo, por lo tanto tienen que ejercer una buena labor, y no solamente desde el punto de vista político. A nivel del tema del problema judicial, también tiene que haber una reforma. Yo creo que no puede ser un sistema judicial, especialmente el penal, que hoy día permita esta puerta giratoria a propósito de lo que vemos que se viene, ¿no es cierto? Yo recientemente estuve en Arica, subimos al Cerro Chuño, en donde está sentado el tren de Aragua, hemos conversado con la gente de la PDI, con los fiscales, con el presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, fui a la cárcel de Hacha, en donde el 40%, por ejemplo, de los reos que están ahí son de origen extranjero, que yo he visto también esta misma situación, cómo ha aumentado la criminalidad, cómo hemos tenido importaciones acá de crímenes que no existían, como el sicariato, el secuestro, y con más violencia, con el uso de armas y con poder de fuego más importante, e incluso con tecnología mucho más fuerte que la que nosotros tenemos, como por ejemplo, para destrabar los autos, y por lo tanto nosotros tenemos a nuestros órganos persecutores, tanto a los jueces como a aquellos persecutores como son la Policía de Investigaciones, dotarlos de mayor tecnología y seguridad para que puedan combatir esta criminalidad nueva que se está cada vez aumentando en nuestra ciudadanía. Vemos también cómo el narcotráfico se apodera, por ejemplo, teniendo tanta costa en Chile, es iluso pensar que no tenemos narcotráfico por la costa. Yo me entrevisté en Arica
con el gobernador marítimo y nos comentaba cómo llegaban los barcos pesqueros, o sea, la gente pesca artesanal, cómo llegaban con bolsas colgando debajo. Ya vemos como antes había más, de alguna manera, había que hacer un poquito con mucha más imaginación, que escondían la droga. Hoy día llegan como sacos de papa y entran con una facilidad. Entonces, creo que necesitamos tener un sistema judicial mucho más potente que realmente combata a la criminalidad y le dé seguridad a la ciudadanía. Diputado González, igual ve esas carencias en el sistema judicial. ¿Cree que hay que reformarlo? Todo tiene que estar en revisión, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que más bien el problema es de investigación, de fortalecer la investigación. Y para eso hay que entregarle herramientas que no necesariamente son insumos, ¿no? También necesitan insumos. La Policía de Investigaciones pedía carros blindados para ir a lugares complicados. Es necesario también que utilicen armas o puedan utilizar armas, no es que todos anden con armas de grueso calibre en las calles, pero puedan utilizar armas y tengan disponibles armas equivalentes a las que tiene el crimen organizado. Pero mayoritariamente esto se resuelve con investigación. Se resuelve con herramientas investigativas, ¿no? No subir las penas, que es el populismo penal. Si las penas ya son altas, si usted las pone más altas, no genera un cambio. Y también seguridad para fiscales, para jueces. Respecto a lo que mencionaba recién de que las penas ya son altas, igual está esa sensación y se ha comentado también bastante de como se menciona, la puerta giratoria. ¿Por qué cree que ocurre eso si las penas serían altas? Porque hay problema investigativo que le impide a veces a la Fiscalía o a las policías entregar pruebas suficientes en los tribunales. Muchos de estos carece de prueba. Uno puede hacer todas las presunciones, pero necesita demostrarlo. Y por otra parte también no podemos taparnos los ojos de que hay amenazas a jueces, hay amenazas a fiscales, hay amenazas a policía y hay infiltración. Entonces esto es un problema complejo que no se resuelve mágicamente subiendo de 20 años a 25 años de cárcel. Ni tampoco con algunas medidas que, la verdad, si me permite, a veces hay una iniciativa que nos hacen perder tiempo. Hay una iniciativa del senador Chaguán y el senador Letelier, que son de grupos políticos distintos, para perseguir a los jóvenes que pegan stickers en los paraderos. 60 días de cárcel. Nosotros le pusimos la ley sticker para denostarla y se terminó tramitando, se terminó aprobando sin esa parte. La otra parte tenía que ver con los rayados. El diputado Chalper presentando un proyecto para perseguir los punteros láser que se usan en la escuela. Y otro diputado, exdiputado de la zona, ahora senador, presentando junto con otro parlamentario un proyecto en contra del aire la bolsa de papas fritas. O sea, pareciera un chiste lo que estoy diciendo, pero son proyectos reales ingresados, ¿no? Tuvieron que retirarlo porque en las papas fritas, para que todos sepan, no hay aire, hay nitrógeno, que es para conservar las papas. Entonces tuvieron que salir los fabricantes de papas a decirle a los diputados, no pierdan tiempo legislando eso. Entonces necesitamos también, a través de las leyes, no solamente aumentar las penas, o sea, no necesitamos aumentar las penas, necesitamos entregar herramientas investigativas para que, por ejemplo, puedan meterse de mejor manera en los bancos, a revisar las cuentas. Hay una dificultad para entrar, hay una tardanza para entrar. Y tenemos que ponernos de acuerdo todos en que vamos a tener que hacer sacrificios para poder frenar este proceso o vamos a tener un país incontrolable en términos de delincuencia. Este es el momento para actuar. Para jugar ahora que están con el proceso también de la convención, están hablando de todos esos temas. Diputado Arroyo, ¿cómo ve la región del Biobío en tema de seguridad? Para muchos se está trasladando esta que se veía en Santiago solamente acá a la zona, por ejemplo, con las encerronas y los portonazos. Bueno, efectivamente el delito migra, ¿no es cierto? En la medida que nosotros estamos trabajando, por eso estamos hoy día de acuerdo en que tenemos que estar de acuerdo. Porque tenemos a puertas un tema de seguridad muy grande. Yo acabo de tener una reunión con el nuevo director regional de investigaciones y obviamente enterándonos de la situación actual. Tenemos acá mucha criminalidad y zonas en donde tenemos el robo de madera, donde tenemos, ¿no es cierto?, el narcotráfico enquistado
en zonas en donde ya están determinadas, y como dice él, tenemos que entregar las herramientas para que la investigación sea más efectiva, porque finalmente, ¿por qué las penas, por qué esta puerta giratoria? Es porque la cantidad de pruebas que exige la ley para poder dejar a una persona presa, por decir, privarla de libertad, es bastante grande el nivel probatorio. Y si no tienes todas las pruebas, entonces es más fácil dejar en libertad a esa persona. Pero además de lo que menciona, ¿cree que tal vez las exigencias de esas pruebas es muy alta o son muchas? No, son las que corresponden. Pero el nivel probatorio, la capacidad que tiene probatoria muchas veces no es tan alta. Y nosotros tenemos que mejorar esas capacidades de investigación que tienen estos organismos persecutores para que puedan hacer su trabajo como corresponde. Perfecto, ya ir como finalizando, lamentablemente es cierto, el programa pasa rápido. Preguntarle, diputado González, ¿cómo ve acá la zona, la región del Biobío y cómo le gustaría verla de acá a 10 años más? Lo que me gustaría, por una parte, es que las personas puedan salir a la calle a caminar tranquilas, sobre todo las mujeres. Me gustaría poder tener una zona como la vivimos nosotros cuando éramos niños, que podíamos salir a todos lados y no había mayores peligros. Y además había comunidad, entonces uno sabía en cada calle quién vivía, porque había ido a tomar once en distintos lugares. Nos falta vida de comunidad, solamente la gente llega en la noche a dormir, no se conoce un vecino con otro. Y por otra parte también soy ecologista, así que la riqueza natural que tenemos es una riqueza. O sea, las personas en Europa quisieran vivir al lado de un humedal, al lado de una laguna, al lado de un río. Y lo que se está haciendo es destrozarlo. El río Andalién, destrozado, la fauna ahí escapando en el terminal, los panamericanos en Laja, escapando la fauna de la laguna de la Señoraza, el río Biobío escapando la fauna. Entonces creo que también, yo espero que en 10 años más, yo esperaría que tuviéramos agua, que no tuviéramos tacos, que hubiéramos conservado la zona silvestre y que podamos caminar nuevamente tranquilos por la calle todos y todas. Diputado Arroyo, misma pregunta, ¿cómo le gustaría ver acá la región del Biobío a 10 años más? En muchas cosas siempre hemos coincidido con el diputado. Y de verdad es que uno quiere tener un legado para la familia, nuestros hijos, para tus hijos y todos los que nos están viendo. Que sea importante en términos de seguridad, que no tenga que ir a buscar, porque mi hija va a estudiar a una parte y yo tenga que, para de manera de estar seguro, ir a buscarlo. Por la locomoción a las 8 de la tarde ya no corre, que la gente tiene que buscar y pagar un Uber y se encarece su sistema de vida, que la seguridad hoy día no se hace, me estar mirando. Yo sufrí un robo de mi vehículo con armas. Entonces, sé lo que estoy diciendo, lo viví en carne propia y cómo después llegué temeroso a mi casa todos los días y miraba para todos lados si es que había alguien que pudiera hacerme algo, porque uno queda en una indefección enorme. Que el tema de seguridad sea prioritario dentro del gobierno. Y lo que dice el diputado, perfecto, porque nosotros vivimos en una zona hermosísima, donde lo que queremos lo tenemos a 1 hora de viaje. Queremos termas, queremos nieve, queremos bosque, queremos lago, queremos mar, queremos playa, la tenemos cerca. Disfrutémoslo, pero con paz. Eso es lo que queremos todos los chilenos. Perfecto. Y para esta región es lo que yo les deseo. Muchas gracias, diputado Arroyo. Muchas gracias, diputado González. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Bien. Y de esta forma igual nos despedimos de todos los televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en Pulso Político. Recuerde, esto va a quedar alojado en tvu.cl. Que estén muy bien. Pulso Político.